Hola, soy Miguel Ángel Vértiz. En este video les quiero explicar la importancia de asegurar las condiciones del aula de capacitación. Todos los elementos del aula y su organización deben servir al propósito de promover los aprendizajes en los participantes, ya sea porque crea un ambiente adecuado para la discusión, la reflexión, la atención, de acuerdo a las actividades diseñadas para el curso, o porque con los materiales y equipamiento constituye un contexto que puede favorecer los aprendizajes. Crear un ambiente adecuado incluye la buena iluminación, la ventilación suficiente, asegurarse de que los pasillos sean accesibles para que los participantes puedan acceder a los servicios de agua y sanitarios, que la acústica del lugar sea la correcta y que los equipos audiovisuales funcionen correctamente. De particular importancia es la organización del mobiliario, puesto que con esto se crean diferentes ambientes para diferentes actividades, como veremos a continuación. Una de las modalidades tradicionales para distribuir el mobiliario dentro del aula es la distribución en filas. Esta es favorable para las técnicas instruccionales expositivas, porque favorece que los participantes concentren su atención en el instructor o en la persona que está realizando alguna exposición o mostrando alguna información relevante. Otro tipo de distribución muy común es la distribución tipo herradura. Esta es adecuada para las técnicas instruccionales diálogo-discusión, porque los participantes pueden mirarse de frente y establecer un diálogo directo entre ellos. El instructor ocupa una posición importante en la herradura, puesto que le permitirá establecer comunicación directa con todos los participantes en conjunto, lo cual le permite dirigir la discusión. En aquellos casos donde la actividad esté diseñada para que no exista una persona principal que dirija la discusión, deberá de optarse por la modalidad círculo o de mesa redonda. La distribución en pasillo es una forma de organización del mobiliario que permite desarrollar la técnica instruccional diálogo-discusión cuando ésta ha sido diseñada para desarrollarse por equipos. Permite integrar a los participantes en al menos 2 equipos con los cuales podrán establecer comunicación y estar de frente con el equipo que deben desarrollar la actividad. Permite también un pasillo con el cual el instructor podrá establecer las instrucciones e intervenir en la actividad cuando así lo requiera. Este tipo de organización también es adecuada para desarrollar otro tipo de actividades como integración o de activación o juegos cuando han sido diseñados para desarrollarse en equipos. La distribución en espacio personal es una forma de desarrollar la técnica instruccional de demostración-ejecución, ya que permite a los participantes establecer su actividad de forma individual, con sus propios materiales, equipos y su propio espacio, que le permite también a sus compañeros participantes desarrollar sus actividades de forma aislada, sin que por ello estén sin la posibilidad de que el instructor los pueda estar supervisando, interviniendo para desarrollar la actividad de forma adecuada y con seguridad. No sobra señalar la importancia de la verificación de los requerimientos de la sesión en el aula. Esto debe realizarse con antelación de tal manera que permita realizar las actividades correctivas necesarias para desarrollar la sesión en las condiciones planeadas, o de ser el caso, declarar definitivamente que no existen las condiciones en el aula para desarrollar la sesión. Hay 2 instrumentos o 2 modelos que se pueden utilizar. Uno es la lista de cotejo y otro es el modelo de escala de valoración. Esto depende mucho del tipo de aula que estemos utilizando. Si se trata de un aula que conocemos porque pertenece a las instalaciones de la organización en la que nos estamos desarrollando, lo más adecuado es utilizar el modelo de lista de cotejo, porque evidentemente conocemos el aula, conocemos su nivel de funcionalidad de cada uno de los elementos y del equipamiento que se va a utilizar. Entonces debemos hacer una lista de cotejo para poder verificar que existen el mobiliario, el equipamiento, que la funcionalidad de las instalaciones eléctricas, del internet, de los accesos, etcétera, son funcionales y verificar que el aula cuenta con condiciones para desarrollar la sesión. En el caso de que el aula sea un espacio que no conocemos o que si lo conocemos lo preste una organización diferente, entonces es más recomendable utilizar el modelo de escala de valoración, puesto que si bien es recomendable acordar desde el principio cuáles son las características, instalaciones, mobiliario y equipamiento que esperamos que el aula tenga a la hora de empezar el curso, es importante saber
qué características tienen y si estas características cumplen con lo necesario y si la funcionabilidad que tienen estas aulas también cumplen con las condiciones que la planeación del curso son necesarias para llevarlo a cabo. Igualmente, debe tener un espacio para poder valorar si son necesarias las adecuaciones para llevarse a cabo o si definitivamente no existen las condiciones para llevar a cabo el curso y entonces es necesario suspender o posponer su realización para no arriesgarnos a llevar a cabo un curso que pueda fracasar. Veamos el procedimiento para el diseño de una lista de cotejo. Es importante señalar que antes de empezar el diseño de una lista de cotejo es necesario tener muy claro en el diseño del curso cuáles son los elementos indispensables para llevarlo a cabo, si se requerirá el acceso a Internet, si se requerirá un tipo de mobiliario específico, un equipo en particular, el tipo de material que se necesitará y en qué momento, porque todo esto es importante estarlo cotejando en el momento de iniciar la sesión. Para realizar el diseño de una lista de cotejo, debe elaborarse una lista exhaustiva sobre todas las instalaciones, mobiliario, equipo, materiales para el curso que deben realizarse con base en lo que se planeó para esta sesión. Enseguida, organizar la lista por los diferentes tipos de elementos. Instalaciones, que se refiere a la instalación eléctrica, a los sanitarios, al acceso a agua, a las salidas de emergencias que serán necesarias para desarrollar la sesión. El equipo, si se requiere un equipo de cómputo, un proyector. Si se trata de cursos de gastronomía, se requerirán equipos específicos con instalaciones de gas, con materiales adecuados para el corte o para la preparación de alimentos. Asimismo, debe incluirse al final una serie de comentarios que refiera a los ajustes que se deben llevar a cabo para realizar el curso con base en las limitaciones observadas o, en su caso, para declarar que no existen las condiciones, pero de forma argumentada, por lo cual se debe cancelar una sesión. Las características importantes a considerar en el diseño de una lista de cotejo es que debe contener un encabezado. Este encabezado, además de poner el logotipo y el nombre de la organización para la cual estamos desarrollando el curso, debe contener el nombre del curso y el nombre del instructor y del diseñador del curso, de ser el caso. Además, es recomendable que contenga un espacio para indicar el lugar de la impartición del curso, ya sea el número o el nombre del aula si se trata de un espacio de la organización para la cual estamos trabajando. Si se trata de un aula de un proveedor externo, es importante indicar cuál es la dirección y el nombre del proveedor, así como el número o el nombre del aula si es que éste tiene diferentes aulas. Esto es importante para mantener un récord de cuáles han sido las adecuaciones y las limitaciones de cada uno de los espacios que utilizamos a la hora de impartir los cursos. De manera hacia abajo deben aparecer ahora sí los elementos a verificar. Al lado derecho de cada uno de los elementos, de forma excluyente, un espacio para que el instructor pueda indicar si se encuentra o no presente el requerimiento indicado o el nivel de funcionalidad que se necesita. En la parte inferior del diseño del instrumento debe aparecer un espacio para las observaciones. Esto es importante porque muchos elementos pueden no estar presentes en la condición óptima de funcionalidad, pero el instructor puede llevar a cabo el curso si considera que con una adecuación sencilla o accesible puedes solventar los elementos sin afectar el rendimiento o los objetivos que se deben de alcanzar en el curso. Los elementos deben estar organizados de acuerdo a sus temas o grupos que les pertenecen. Primero se recomienda establecer las instalaciones, por ejemplo, la iluminación si es funcionable, la ventilación, el acceso a Internet, las salidas de emergencia y otros elementos de acuerdo al diseño del curso. Por ejemplo, si se trata de un curso de gastronomía, será importante introducir la verificación de que cuente con instalaciones de gas seguras. El mobiliario sería un segundo grupo de elementos. Es importante identificar que el mobiliario sea el adecuado, que sea un mobiliario ligero, que no sea fijo, si es que vamos a diseñar diferentes formas de organización del mismo, que existan sillas suficientes y otros elementos dependiendo del tipo de curso. Mesas de trabajo, si se tratara de un curso de dibujo, probablemente tendría que tener caballetes o respiradores. El mobiliario que sea adecuado y que esté integrado en el diseño del curso y por lo tanto también mencionado en la carta descriptiva. Un tercer elemento es el equipo. El equipo es, por ejemplo, las computadoras, los cañones o otros elementos que deben estar presentes, hornos en el caso de cursos que tengan que ver con gastronomía.
Los materiales generalmente los aporta el instructor, de cualquier manera deben estar integrados en la lista de verificación para mantener una congruencia y estar de acuerdo que tenemos los elementos suficientes para desarrollar el curso. Estos pueden ser no solamente los materiales didácticos, como el PowerPoint o los manuales del participante, sino también otros materiales necesarios como gafetes, como plumas, como cuadernos, hojas para escribir, que sean necesarios para que los participantes puedan desarrollar con comodidad su curso. Finalmente, las observaciones deben estar en un espacio muy claro que permitan establecer el juicio que tiene el instructor sobre que las condiciones del aula son las adecuadas para llevar a cabo el curso. Para el diseño de una escala de valoración para verificar los requerimientos del aula, puede partirse del diseño de una lista de cotejo, ya que los elementos que la integran son los mismos. Debe tener el encabezado con las mismas características y los elementos a verificar igualmente en forma de listado y agrupados de acuerdo a sus características comunes. La diferencia es que en este caso no son un elemento de juicio exclusivo de sí y no de forma excluyente que el instructor debe estar verificando a través de una lista, sino que debe establecer también las características muy específicas que debe cumplir cada uno de los elementos. Por ejemplo, si se trata de una estufa, debe establecerse cuántos quemadores, con qué intensidad debe calentar, si debe tener o no un termómetro, etc. Las características son importantes porque debe establecerse una escala de valoración, por ejemplo, de 3 valores, preferentemente numéricos, 5, 10 y 0, que permite establecer una calificación de la idoneidad del elemento para llevarse a cabo en el curso. Esto permitirá hacer una suma general y establecer si la mayoría de los elementos establecen condiciones no favorables, se debe tomar un juicio para no llevar a cabo el curso en condiciones así, ya que si bien son condiciones que medianamente pudiesen adecuarse al desarrollo del curso, cuando son muchos los elementos que se deben verificar, controlar o modificar, es muy probable que se cometan errores y errores que lleven a cabo un curso que no pueda ser satisfactorio. En todo caso, puede haber elementos cuya valoración 0 sea igual a que no se puede desarrollar un curso. Por ejemplo, un curso de habilidades de liderazgo probablemente no se pueda desarrollar si no se cuenta con un cañón que permita proyectar un PowerPoint. Probablemente un curso de gastronomía no se pueda desarrollar si no se cuenta con una instalación de gas adecuada ni medianamente adecuada para llevarlo a cabo. Entonces la calificación 0 es determinante para no llevar a cabo el curso. Vamos a ver entonces que para elaborar este tipo de instrumento igualmente se parte de una lista exhaustiva de los elementos que se van a necesitar en términos de instalaciones, mobiliarios, equipo y materiales de acuerdo a la planeación del curso. Ahora, para cada elemento debe realizarse una descripción detallada de cuáles son las características que se espera que debe tener este elemento. Y finalmente, una escala de valoración, la cual vamos a explicar en la siguiente lámina. Explicaré la elaboración de una escala de valoración a partir de un ejemplo de uno de los elementos del mobiliario. Por ejemplo, si se trata de las mesas suficientes para los participantes, este elemento en una lista de cotejo solamente debería llevar del lado derecho una columna que le permita al instructor verificar si o no está presente este elemento. En el caso de una escala de valoración, es importante establecer cuáles son las características de las mesas que se necesitan para este curso en particular, ya que, como no conocemos el aula o la conocemos poco, es importante llegar y verificar que las mesas, en este caso, son necesarias y adecuadas para el desarrollo del curso. Aquí la descripción en el ejemplo: mesas móviles adecuadas para la organización en herradura y en filas. Si encontramos que las mesas no son móviles o no se pueden ensamblar para poder organizarlas en forma de herradura, entonces las condiciones o tendrán que adecuarse, y eso lo valorará el instructor de acuerdo al impacto que genera en el curso y en las actividades diseñadas para ese tipo de funcionamiento, o tendrá que ser pospuesto por no tener las condiciones. La escala de valoración entonces podría ser la siguiente. Se calificaría con 10 si se trata de mesas de más de 50 centímetros, es decir, un espacio adecuado para que las personas puedan utilizarla, que sean ligeras y cuadradas y de forma que permita su ensamble, es decir, adecuadas para lo que se está solicitando en la descripción. Se calificaría con 5, es decir, un subóptimo, lo cual podría utilizarse con ciertas adecuaciones, si se trata de mesas de más de 50 centímetros que sean ligeras, pero que su forma no permita su ensamble, digamos, de forma geométricamente correcta.
se podrían adecuar, podrían trabajar con esquinas, podrían trabajar de forma que, aun a pesar de que el ensamble no sea perfecto, se puedan establecer tanto la herradura como la organización en filas. Se podría calificar con 5. Y con su espacio adelante, con las observaciones necesarias para su adecuación. Finalmente, si se trata de mesas fijas o muy pesadas, de tal manera que la movilización para cambiar la organización de herradura a filas y de filas a herradura sea tan complicada que no permita el desarrollo de las actividades planeadas. En este caso, este podría ser un elemento crítico que pudiese ser considerado para la anulación o cancelación o posposición del curso por no tener condiciones adecuadas. En todo caso, tendría que hacerse adecuaciones de tal manera que afectaran el propio diseño del curso para llevar a cabo otro tipo de actividades que fueran más adecuadas a la forma en que encontramos el mobiliario. Si eso fuese posible, valorando el impacto dentro del instrumento, el instructor podría tomar la decisión. Bien, pues estos son los elementos que debemos considerar. Vemos ahora la importancia en el aula y la importancia de garantizar que los elementos que se establecen en el aula sean los adecuados, y esto también nos lleva a reflexionar que hay un importante trabajo en el diseño de las actividades y del proceso de aprendizaje, ya que de esto dependerá las condiciones que esperemos en el aula. Bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es Miguel Ángel Bertis y les deseo mucho éxito.